Iniciar mi intervención recalcando lo que ya aquí se ha mencionado, el hecho de que es una ley económica urgente que habla de la reactivación económica. Sin embargo, podemos en su revisión total señalar que no va a reactivar la economía. Y debemos tener claro entonces cuál es el proyecto que tiene el gobierno respecto a recaudar supuestamente en esta ley los 700 millones. Si revisamos el informe que está dado por la subsecretaria del Ministerio de Finanzas, nos dice claramente que no se puede medir el impacto de la ley, porque no hay los parámetros, porque no tiene los datos. ¿Cómo podemos entender que el Ministerio de Finanzas no puede entregarle a la Asamblea Nacional los datos absolutamente claros y definidos para decirnos en dónde está ese impacto que debe tener en este caso la ley? Yo quiero también llamarles a la reflexión. Este gobierno ha tenido durante estos 2 años 4 programas económicos. Recordemos el inicio, los planteamientos hechos por el ministro Campana. ¿Qué es lo que le dijo al país? Que iban a venir 3.000 millones de ingresos para justamente incentivar y por los incentivos que se daban para inversiones en el Ecuador. ¿Qué hemos tenido? Se han concretado apenas 98 millones de los 3.000 millones que se ofrecieron. Eso es una burla al Ecuador. Queremos saber cuánto se gastó, cuánto invirtió el ministerio presidido por el ministro Campana en sus desplazamientos, cuánto le costó al Ecuador todo este gran parafernalia que se montó para supuestamente estos ingresos. ¿Y quiénes son los más afectados realmente de esa falta de inversión? Los campesinos, el sector rural. Ahora mismo estamos viendo, señor presidente, los datos escandalizan. 17% de la población indígena y campesina no tiene siquiera índices de escolaridad. La desocupación ha aumentado precisamente en el campo y nos llama la atención, pues cuando ese sector protesta. Y me pregunto y les digo a los ecuatorianos, ¿qué querían que haga? ¿O acaso no tenemos que aplaudir a esa madre campesina que dejó sus sembríos, que dejó sus hijos, que dejó en muchos casos sus animalitos para venir acá cargada, en algunos casos sus tiernos hijos, para luchar por el futuro de ellos, porque efectivamente este país no le da oportunidades? Nos preocupa también la autonomía del Banco Central. Nosotros hemos propugnado efectivamente porque existe esa autonomía. Sin embargo, no estamos legislando, ni tampoco el gobierno está legislando hacia el futuro, porque la autonomía del Banco Central tiene que estar como una política de Estado y no como una política de gobierno que a la larga se modifique con cada gobierno. Por lo tanto, en este caso requerimos que el Código de Finanzas Públicas, de Planificación y Finanzas Públicas, establezca claramente cuál va a ser la participación del presidente de la República, o a lo que hemos denominado el hiperpresidencialismo, pues que se designa efectivamente a todos los miembros del Banco Central. Y con esa misma óptica debemos plantear las modificaciones al código que he mencionado respecto a la autonomía del Seguro Social. Si hay un elemento fundamental en el Ecuador, es que debatamos la crisis profunda que tiene el Seguro Social. El Seguro Social no es una empresa pública y hoy se le vuelve a querer meter la mano. No puede creerse ahora de que el Ministerio de Finanzas, ¿a cuenta de qué apruebe el presupuesto del Seguro Social? Esos recursos son de los afiliados, son de los pensionistas, no es del gobierno de turno.
Por lo tanto, el Ministerio de Finanzas no tendría esa potestad, como tampoco puede ser que sigamos manteniendo una aberración que la hemos señalado y que lleva también al descalabro, es que se siga manteniendo la atención a los hijos, a los cónyuges de los afiliados, sin que haya la contraparte del pago correspondiente. Y esa es una responsabilidad de esta Asamblea que tenemos que algún momento darle cara, porque no por ser bien popular vamos a seguir manteniendo una norma que le está hundiendo al Seguro Social. Y claro, ahora que vemos las protestas de Chile, yo les llamo también a una reflexión aquí. Una de las mayores demandas que se está haciendo en este momento es porque estamos hablando de autonomía del Seguro Social, pero no queremos hablar de la privatización del Seguro Social. Ese fue, de alguna forma, lo que se hizo en Chile con las aseguradoras de fondos de pensiones. Se llevaron los recursos a nivel privado de los afiliados y ahora lo que están de rentabilidad y de jubilación no llega en algunos casos al 10% de lo que han aportado. Por lo tanto, tenemos que aportar, y voy a hacer llegar la propuesta completa, señor presidente, para que se eliminen ciertos articulados que están eliminando la autonomía del Seguro Social. Y claro, también hay temas positivos. Ustedes recordarán, fue mi propuesta para que se elimine en la ley anterior que se envió también como económica urgente, que se elimine que se dé la remisión para los intereses a los becarios. Para que no ocurra lo que ocurrió la vez anterior, señor presidente, que se dio esta posibilidad, pero se dio apenas 3 meses, que era el plazo de cumplimiento de la ley, estoy planteando incorporar realmente que exista indirectamente un capítulo especial para que se dé en 30 días máximo la emisión del reglamento, porque si no, no volverán a hacerse acreedores de ese beneficio, pues Talento Humano se demoró tanto la vez anterior que realmente fueron apenas ni el 2% de los beneficiarios los que pudieron acceder. Y creo que la propuesta tendría que ampliarse, porque me pregunto, y esos datos no los encontramos, ¿cuánto hay de deudores en este momento en el sector financiero, en la Corporación Financiera Nacional? ¿Cuánto están debiendo de los créditos llamados productivos que se entregaron y que ahora mismo no se los puede pagar porque no hay recursos? ¿Cuánto hay del Ban Ecuador? ¿Cuánto del Banco del Pacífico incluso y del BIES? Creo que el que se pueda hacer esa revisión le daría ingresos al gobierno y de esa manera evitar el impacto que se quiere generar a través de otras normas. Creo que es importante, y lo crea el Fondo de Estabilización Fiscal, con los excedentes de ingresos de la explotación de los recursos naturales no renovables, con prioridad al pago de la deuda. Eso no es adecuado. Se genera un fondo, pero ¿por qué no ponerle ese fondo para que vaya realmente a equilibrar el déficit, para que vaya al pago de la educación y salud que ahora mismo no tiene financiamiento? Pero no, la prioridad es el pago de la deuda. Reduce el impuesto de salidas de divisas para la importación de materias primas. Yo creo que es interesante igual porque va enfocado sobre todo al sector agrícola, que ha sido el más golpeado. Pero yo creo que al gobierno le falta iniciativas, le falta realmente repensar en sus planteamientos. Debería pensar un porcentaje no agravado a las utilidades de capitales que ingresan a invertirse en el Ecuador. Y aquí una pequeña relación. ¿Por qué no viene la inversión? Porque viene una inversión extranjera y al sacar la ganancia tiene que pagar el 5%, y eso a la larga no permite que realmente se incentive. Debería incentivarse por porcentajes, establecer unos rangos, unas tablas que permitan que aquellas empresas que traen una gruesa y buena inversión puedan tener ese incentivo. Se eliminan igual los aranceles para la importación de equipos y eso está bien. Sin embargo, se agrava el valor de los impuestos al consumo, en el ICE, los consumos especiales, con lo cual realmente estamos
dando un incentivo y por otro lado eliminando o aumentando el pago. Yo quisiera concluir, señor presidente, señalando que el gobierno sí tiene cómo encontrar recursos. 2.000 millones se pierden al año en defraudación y subvaloración aduanera. ¿Acaso no puede implementar sistemas tecnológicos modernos, claros, para evitar eso, igual como podría evitar también lo que se está produciendo, la salida de los combustibles, el contrabando? Igualmente, ¿cómo no hacer que se defina un proyecto de país que no lo tenemos? ¿Por qué se invierte en Perú, se invierte en Colombia? Porque se definieron cuál es su orientación. El Ecuador tiene que definirse definitivamente como un país, como un destino turístico, un país agrícola, y de esa manera implementar las políticas absolutamente claras. Yo estoy de acuerdo, señor presidente, y aquí ya se han hecho planteamiento, que el debate se lo divide entre lo urgente y lo que no es urgente. Se ha dicho muy bien, el tema del Código de las Finanzas Públicas que quede como un tratamiento que no es urgente, y ese debería ser tratado de una forma más amplia. No puede ser que el gobierno le ponga en riesgo inclusive a la dolarización, pues los mecanismos que se están implementando no son los adecuados. Y también queremos señalar claramente que se debe buscar los mecanismos realmente para llegar a los sectores más empobrecidos, y aquí ya se ha dado varias propuestas y también las he presentado yo. 1.400 millones ahora mismo hay en deudas de pagos del impuesto a la renta. ¿Por qué no generan incentivos como lo hacen algunos municipios para que se pague previamente? Un minuto, señor asambleísta. Gracias, presidente. Para que efectivamente esos incentivos lleguen. Algo está pasando en el SRI, que cada vez se acumulan las deudas y nos vemos abocados a las remisiones. Ya no es posible que haya esas remisiones. Se necesita la solidaridad. Y aquí un llamado a las empresas y a los empresarios. Este país no puede ser que se diga que se van a aportar con el 2%, el 0.2%. Una empresa que facture 11 millones está aportando al país con $22.000. ¿Así quieren que se genere paz y justicia social? No hay paz y justicia social. Y los empresarios tienen que darse cuenta de que están utilizando el territorio, están utilizando sus bienes y sobre todo están utilizando la mano de obra, que ahora mismo es solamente un margen tan pequeño, porque el gran desempleo sigue siendo el dogal para los ecuatorianos. Por eso esta ley de reactivación económica realmente no ha sido consensuada. Vuelve a ocurrir lo que ocurrió con el decreto 883. ¿Con quién ha consensuado? Y nos mandan a nosotros este paquete inmenso para que lo revisemos. Esa es una irresponsabilidad, pero la vamos nosotros a tomar de frente, señor presidente, para mejorarle esta ley. No la podemos permitir que entre por el Ministerio de la Ley como pretende el gobierno, porque nosotros sí estamos asumiendo esta responsabilidad para darle una respuesta positiva a los ecuatorianos. Gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores asambleístas. Era la intervención del asambleísta